Este precioso pitón traquítico de 400 metros de altura y de forma piramidal tiene una edad aproximada de 18,7 millones de años y fue una de las primeras formaciones que afloraron en Fuerteventura. Sobre sus faldas nació hace algunos siglos atrás el pueblo protagonista de la pionada de hoy, Tindaya. Con mis trajes de pionar, tras las labores bien hechas, si no es por la mano amiga, se perdía la cosecha. Esta montaña tiene un especial interés histórico y arqueológico por la cantidad de grabados rupestres que tiene. Constituía un lugar sagrado para los majos, antiguos pobladores de esta isla, y esculpieron centenares de grabados con formas de pies, o también llamados podomorfos. Desde hace ya muchos años, la montaña sagrada de Tindaya ha tomado una gran relevancia internacional, no por sus valores naturales y arqueológicos o etnográficos, sino por pretender ser escenario para la obra póstuma del escultor Eduardo Chillida. Pues nos encontramos aquí en la terraza del restaurante Los Podomorfos, junto a dos amigos y dos representantes de la asociación patrimonial El Efequén. El amigo Loren y la amiga Maika, bienvenidos a la pionada. Y bueno, yo creo que la primera pregunta es clara. Nació hace poquitos meses, creo, esta asociación. ¿Con qué ánimo, Loren, tú que eres un batallador del patrimonio de esta isla, con qué ánimos nace esta asociación que además en muy poco tiempo ha conseguido moverse muchísimo y sobre todo captar a mucha gente, ¿no? Sí, pues con el ánimo de la conservación de lo que es el importante patrimonio que tenemos, que como sabes siempre ha sido una lucha y un interés, y en esta asociación ha logrado tener un número muy grande y de llegar a muchísima gente. Además, y tener todos los ámbitos de lo que es el patrimonio cultural, el patrimonio natural, el arqueológico, el etnográfico, el histórico, todo tipo de patrimonio, el inmaterial, todo tipo de patrimonio, porque todo es nuestra propia riqueza la que hay que conservar. Además estamos en este precioso lugar, con esta montaña sagrada para muchos, una auténtica maravilla de la naturaleza. Maika, arquitecta, bueno, ¿por qué el Efequén, Maika? ¿Por qué te animaste o te animaron a que pertenecieras a esta asociación? Cuando me enteré de que existía el Efequén, asistí a la asamblea que estaba convocada en Antigua, y es que no lo dudo. Ahora que uno tiene más tiempo libre del trabajo tradicional, del trabajo remunerado, pues es perfecto poder tener tiempo para dedicarse a lo que una cosa que siempre me ha interesado y me ha preocupado mucho, ¿no? Y lo que tenemos detrás, la montaña que tenemos detrás, es un buen resumen de lo que supone todo el patrimonio de esta isla. Es patrimonio natural, es patrimonio arqueológico, es patrimonio etnográfico y un patrimonio territorial y natural, porque tiene un dominio sobre todo el llano, que es lo que le da el valor que le dieron los antiguos majos, ¿no? Hablaremos con dos representantes más, a posteriori con Rosa y con Derke, de todo lo que representa y lo que es esta montaña para la asociación y para la isla de Fuerteventura. Pero bueno, ustedes son, tanto Loren como Maika, defensores del patrimonio. Aquí también hay valores también de ese patrimonio.
¿En qué se centra la lucha del FECEN en cuanto a patrimonio, Loren? Como te decía antes, en todo tipo de patrimonio. La cosa que, pues según nuestra preparación, nuestro conocimiento, hay gente que ha formado unos subgrupos que más enfocados a lo que es la cuestión arqueológica, que luego lo hablarás con ellos, otros más enfocados a lo que es el patrimonio construido, al patrimonio etnográfico. Hay distintos grupos que se ocupan de distintas partes de lo que es el patrimonio, con los conocimientos que cada uno tenga o el interés que cada uno tenga. Porque, como te decía al principio, hay gente que tiene interés, o sea, que en la conservación del patrimonio, sea de cualquier profesión que se dedique, o lo que nos une es en realidad el interés por la conservación del patrimonio de Fuerteventura. Y si hablamos de este pueblo de Tindaya, tenemos algunas como la Casa Alta de Tindaya o la ermita de Nuestra Señora Caridad, ejemplos del patrimonio de este pueblo que no se sabe a ciencia cierta el siglo en que nació. Se cree que sobre el siglo XV, XVI podría estar aproximadamente el nacimiento, pero bueno, sí se sabe que hubo incluso una silla que desafortunadamente ha desaparecido. Pero bueno, ¿qué te parece un poquito este patrimonio que tiene Tindaya y cómo se ha conservado? Si crees tú que ha sido la mejor forma de conservarlo, ¿cómo se ha hecho? El patrimonio de Tindaya, en cuanto a lo que son bienes inmuebles, es muy importante. Si te fijas en la cantidad que hay de viviendas domésticas, de viviendas tradicionales, es muy importante. Lástima que muchas veces las intervenciones que se han llevado a cabo, tanto el patrimonio arqueológico como el patrimonio inmueble, sí ha sido bien tratado, pero en cambio lo que es el patrimonio de construcción edificado ha sido muy maltratado. Y ya que estamos aquí, porque una de las cosas que también nos preocupa al FECEN es las incorrectas intervenciones, que en muchísimas ocasiones hacen muchísimo más daño que lo que hace el paso del tiempo. Y aquí hay dos ejemplos bastante claros. Uno de ellos es el de la Casa Alta de Tindaya, que la intervención que se hizo es casi de libro de lo que no debe de hacerse, y otro es también el exterior de la ermita de Nuestra Señora de la Candelaria. Una ermita además que posee dos obras. ¿Me hablas de la Candelaria o me hablas de Caridad? De la Caridad de Tindaya. Dos obras muebles muy importantes, que son dos cuadros de primera fila. Uno es el Sueño de San José y otro es la Inmaculada, y que ha sido muy maltratada en cuanto al exterior. Como ves, la cantería que sacaron, esas canterías, esos sillarejos, nunca estuvieron a la luz, siempre estaban cubiertos, y el aspecto que tienen hoy día es deplorable. O sea, esas cosas es terrible cuando la intención a lo mejor era buena y lo que han hecho es perjudicarla muchísimo más, porque incluso para la propia conservación del edificio es muy malo, porque la piedra no debe estar en este tipo, no fue concebida nunca para estar al exterior. Sí, hay lógicamente los sillares o los cantos, como lo llama Loren, bueno, dependiendo del material, es verdad que soportan mejor o peor el paso del tiempo, dependiendo si es piedra basáltica o es piedra arenosa, etcétera, arenisca, o de montaña bermeja, por ejemplo, como algunos cantos. Pero bueno, yo sé que en la rehabilitación a veces existen muchas opiniones, es complicado a veces, simplemente. Hay tratados desde el siglo pasado y anteriores de cómo se deben intervenir en el patrimonio. De hecho, una de las actividades de FECEN, lo que pretende FECEN para divulgar el patrimonio, es hacer charlas formativas y divulgativas no solo para los asociados, sino para el público en general, para divulgar y proteger nuestro patrimonio. Se han hecho ya varias charlas arqueológicas sobre yacimientos arqueológicos y se complementan al día siguiente con paseos, con pateos, acompañados por estos arqueólogos que vienen, para poder conocer ámbitos de valor arqueológico de la isla. Y nosotros también tenemos previsto que vengan catedráticos especializados en la intervención en el patrimonio para que nos den charlas Nosotros le tenemos varias propuestas hechas, y no solo para lo que tenemos que recuperar y proteger y rehabilitar, sino también para que nos indiquen esas rehabilitaciones que se han hecho, cuáles son los errores, qué es lo que no se debería haber hecho, qué es lo que se debería haber fortalecido en esa rehabilitación,
y nos parece fundamental, porque muchas veces es la administración la que hace la rehabilitación con la mejor de las intenciones, y la gente se mira en esas rehabilitaciones para después hacer ellos las propias, con lo cual el error se va extendiendo, ¿no? Y lo que la gente ha dado en llamar esas casas de turrón, ¿no?, que no eran así antiguamente, o bien eran de piedra y con el enfoscado de bigote de la parte de las ventanas y los huecos de paso y tal, o directamente estaban enfoscadas y la parte de piedra se correspondía con la zona de los animales y otras zonas menos nobles de la vivienda, ¿no? Entonces, bueno, hay que saber lo que teníamos, darle el valor a lo que tenemos y a lo que ha llegado hasta nosotros, y no esconderlo, sino ponerlos en valor ahora mismo, ¿no? Y sabemos, y tú lo sabes bien, porque en Guigey se han hecho rehabilitaciones bastante considerables y bastante ejemplares, que respetando los volúmenes y los materiales que tenían las viejas edificaciones, salen unas viviendas con las características actuales que no desmerecen nada a una edificación nueva, ¿no? Y yo creo que es fácilmente adaptable a las necesidades de ahora, sin necesidad de hacer grandes dispendios. Además tenemos un patrimonio arquitectónico inmenso. Muchas veces pues la cantidad de herederos que existen en esas casas hacen que no exista primero una rehabilitación y segundo que, como bien comenta Maika o como bien comentas, que la rehabilitación sea la adecuada. Por lo tanto, bueno, me surge la duda si en ocasiones es preferible a veces consolidar la ruina, Loren, que hacer una mala rehabilitación. Sí. O también pregunto si esas rehabilitaciones en estos casos tienen que tener también, buscarle un uso antes de rehabilitarla, porque muchas veces se hace la rehabilitación y después a ver qué es lo que hacemos ahí, ¿no? Has dicho 3 o 4 cosas que has dado en puntos muy, muy clave. Por una parte, lo que decía anteriormente, no es una cuestión de opinión. Hay criterios internacionales de lo que es la conservación del patrimonio, tanto en arqueología, como en bienes muebles, como en inmuebles. Está la ley del patrimonio español, la ley del patrimonio canario, en la que nos dice también cómo se debe intervenir cualquier tipo de mueble. Cuando me refería a esas intervenciones en las edificaciones por Fuerteventura, es que no se ha tenido en cuenta para nada eso. Después lo que tú dices, a la hora de rehabilitar hay que saber para qué se rehabilita, porque también tenemos muchos ejemplos, como el de la Casa de los Coroneles, que se le ha hecho ya 3 intervenciones sin saber para qué se la hacían, con lo cual el daño que se le está produciendo a esa edificación es tremendo, porque cuando intervienes un bien, de alguna manera estás causando un trauma, ¿sabes? Y no le puedes seguir, es como si operas a una persona, venga a operarla, ahora no sé para qué, la vuelves a intervenir, Y por eso es muy fundamental también para qué. Y el otro punto que has dicho, lo de la ruina. La conservación de la ruina, esa es una cosa que a mí me tiene muy, muy preocupado, porque hay momentos en la vida de un edificio que no admite ya una rehabilitación, no admite una conservación, por varias razones, ¿no? Entonces lo que sí es importantísimo es conservar la ruina. Tanto porque no la admite como que la propia ruina a veces es mucho más evocadora, nos dice muchísimo más que una mala intervención o incluso hasta que una buena intervención. Porque el paso del tiempo tenemos que verlo, el paso del tiempo tenemos que conservarlo. No podemos hacer como si fuera acabado de hacer, porque el paso del tiempo, como han dicho algunos, en cuanto a pintura, el paso del tiempo también pinta y también construye y te va dando unas pátinas que tenemos que conservarla porque es lo que nos da verdaderamente interés. O sea que has nombrado 3 puntos muy, muy preocupantes y muy interesantes. Ahora mismo el Cabildo ha adquirido por fin, y de lo cual me felicito y nos felicitamos todos, lo que es la Casa del Inglés. Bien, estupendo, pero ahora vamos a ver cómo se restaura, cómo se interviene y para qué se restaura y para qué se interviene. Me temo que se restaurará sin saber para qué va a ser esa obra, ¿no? Esperemos que no. Para eso mismo está FEQEN. Esperemos que le hagan caso al FEQEN. Una de las pretensiones, digamos, de la asociación también es formar parte de los órganos de las distintas administraciones que tienen que ver con el patrimonio, pertenecer a las comisiones de patrimonio, tanto del Cabildo como del Ayuntamiento, y así se han solicitado, por ejemplo, en el último reglamento que salió a información pública del Ayuntamiento de Puerto, porque y se han admitido un representante de asociaciones patrimoniales, porque es fundamental hacerle el seguimiento a esas intervenciones, a esos proyectos. Está muy bien
la adquisición de la Casa del Inglés, igual que está muy bien la calificación como bien de interés cultural de muchos bienes, pero hay que cuidar esas intervenciones, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos preocupaba que se hubiera hecho una limpieza de todos los exteriores de la Casa del Inglés y no se hizo una limpieza de manera minuciosa, sino metiendo una pala, con lo cual pudieron quizás desaparecer en aquellos escombros y en aquella basura elementos que fueran de interés o que nos hubieran dado datos sobre la historia y el uso último, ¿no?, de esa vivienda. Hay muchas, como decía Loren, en las propuestas que queremos hacer, que también estamos elaborando, digamos que unas listas de urgencias en intervención, no es siempre para que se adquiera por parte de la Administración, no es siempre para que se rehabilite por parte de la Administración, sino que se consoliden ruinas, que se pongan en valor pequeñas edificaciones que a lo mejor no tienen aparentemente un valor arquitectónico tremendo, como una pequeña vivienda que hay en el acceso a Betancuria, que se llama la vivienda de la Huerta, ¿no?, pero que quizás es la vivienda más antigua de la villa. Entonces tiene un valor que no a nadie lo puede poner en duda, ¿no? Y solo rehabilitándola o evitando que se siga deteriorando, cubriéndola, que es lo que tiene deteriorado, la cubierta, cubriéndola, y haciendo una pequeña intervención en el entorno, quitando maleza y poniendo vegetación de la zona. No es necesario hacer un jardín tropical, al contrario, poner la vegetación que se da en el área, ¿no?, es más que suficiente y ya se le pone en valor, sobre todo porque está a la vista de todo el mundo, ¿no? Está en pleno acceso. Y así hemos hecho una pequeña selección. Será muchísimo más amplio cuando acabemos, ¿no?, pero se van haciendo pequeñas selecciones de edificaciones o elementos que están muy a la vista de todos, muy al borde de las carreteras o de las vías, que eso los hace, por un lado, más frágiles porque están más a mano para que la expolien o le hagan pintadas o la maltraten, y también porque cuando se rehabilite y se limpien y se pongan en valor y se le ponga la cartelería correspondiente del valor que tiene esa ruina, también estarán más a la vista la intervención y la conservación de ese patrimonio, ¿vale? Hablan de lo que está, pero también existen cantidad de, vamos a llamarlo mamotretos, desperdigados por toda la isla de Fuerteventura. Además, aquí en Teveto tenemos algunos ejemplos, como ahí se pretendió un pelotazo urbanístico también, que menos mal que no llegó a nada. Tú te acordarás perfectamente de eso, pero bueno, ahí tenemos algunos ejemplos también de lo que quizás hay que no conservar, sino derruir y eliminar, ¿no? Tenemos eso incluso en sitios tan emblemáticos como es Betancuria, la capital histórica de Canarias. Tenemos todavía el ayuntamiento ese que se empezó a concebir y que ahora van a derribar parte, pero lleva años, nada menos que en Betancuria. Y uniendo un poco lo que estaba diciendo Maika, hay edificaciones que no tienen ese gran valor, a lo mejor para estar declaradas bien de interés cultural, que son aquellos bienes que por ley tienen que pasar sus intervenciones por las comisiones. Pero hay otras que sin llegar a ese estatus sí tienen todo el valor de ser históricas y ser intervenidos como bienes. Y se me ocurre el caso más sangrante que tenemos ahora, es el de la Molina de la Charca, una cosa que en medio de la ciudad, un mal ejemplo, en vez de la institución que lo ha hecho posiblemente con su mejor intención, lo que ha conseguido es un ejemplo muy malo para todos los vecinos que tengan a lo mejor una casa antigua y se fijen en ese tipo de rehabilitación. O sea, que hay que valorar también las cosas pequeñas, como también pueden ser los muros de piedra tan significativos en esta isla, que eso sí yo creo que debería estar declarado bien de interés cultural, porque es muy propio de Fuerteventura. Sí, las paredes de piedra seca, como bien dices, dicen que si sumáramos todos los kilómetros de pared seca que tenemos en la isla de Fuerteventura, superarían la muralla china. O sea que imagínense la cantidad de metros y metros de pared seca que nuestros antepasados hicieron y que bueno, hay que conservarlos, pero sí que es verdad, como bien dice Loren, que tenemos ejemplos de hormigón por arriba, sin pintados de blanco, es decir, terminaciones que estropean completamente
el valor que tiene esa pared seca, ¿no? Sí, porque además los muros no son solo divisorias, ni son solo bordes de carretera. Aquí tenemos un ejemplo en el norte, los muros que bordeaban la carretera antigua que iba de Villaverde a Lajares, tienen un valor altísimo, y los restos de muros de esa carretera que quedan, yo creo que deberíamos hacer todo lo posible por conservarlos, ¿no? Y porque se mantengan. Los muros también dan una idea de todo el trabajo ingente que se hizo en esta isla, en todas las laderas de las montañas, para hacer bancales, para hacer cultivos. Quedan restos en todo. En general, yo creo que la isla de Fuerteventura en sí misma, por eso el Efequén va desde el patrimonio arqueológico al patrimonio inmaterial, pasando por lo que es el paisaje y el patrimonio natural, porque yo sinceramente siempre hemos creído que la isla de Fuerteventura es el territorio de la isla es un patrimonio en dispersión. Esta isla es un patrimonio toda ella, un patrimonio en dispersión, porque donde no hay un muro hay un aljibe, hay patrimonio por todos lados, solo hay que prestarle la atención y querer verlo, ¿no? Entonces es evidente que es un trabajo ingente, ¿no? Pero bueno, por algún lado tenemos que empezar. Entonces vamos a ir empezando poco a poco a poner en valor lo que yo creo que debemos todos que respetar y conocer, y de hecho en ese listado primero pues está de manera simbólica el muro que está en la Herradura, en el camino de la Herradura, que va camino a Guijey y a Don Felipito, ¿no? Que tiene la fecha de ese litigio de lindes entre Tetir y Puerto, ¿no? Y hay varios, pero ese es el más visible, el más notado, digamos. Sí, hablas de paredes de piedra seca, piedra basáltica, que en piedra blanca ponían el año. Entiendo que se hizo esa pared, o por el litigio que bien comentas municipal de aquella época, exactamente, si no recuerdo mal, el de la Herradura 1882 y el de Guijey, que también tenemos uno, 1895, también un ejemplo claro también de ese litigio que hubo por recuperar Tetir, Puerto Cabras, esos pueblos que estaban en los alrededores de esta ciudad. Del municipio de Puerto Cabras. Y todo esto además, fíjate que yo creo que es muy importante, porque esa leyenda negra que había del majorero vago, tú te pones a mirar lo que estamos diciendo y te dices, vago, trabajador, porque el trabajo que hay aquí en el campo, con esos muros de piedra, con esas gavias, es ingente el trabajo, que es una manera también de reivindicar a lo que es el majorero, a lo que fue el majorero, con esto del rescate y la conservación del patrimonio, porque si perdemos la historia ya... Yo siempre digo que lo que hicieron nuestros antepasados en años y años y años, una pala de un tractor se lo lleva en 10 segundos, es decir, y hay cosas inmateriales que no se ven y que se deben de respetar por los siglos de los siglos, ¿no? Es decir, ese trabajo que hicieron toda esa gente sin recursos, trayendo piedras de los lugares más remotos para hacer sus cantos, para hacer sus paredes, para tener una simple casa. A veces, y tenemos ejemplos muchísimos en la misma capital de la isla de Fuerteventura, de que una pala de un tractor se la lleva en cuestión de segundos, ¿verdad, Mike? Sí, en los últimos años lo hemos podido ver. O sea, lo que ha cambiado esta isla en los últimos 15 o 20 años es que le han dado la vuelta totalmente, ¿no? Por mucho que sobre el papel sea reserva de la biosfera y la isla tranquila y reserva Starlight, desgraciadamente no vemos que esas calificaciones se reflejen en el respeto y en la protección del territorio. Como el Efequén también abarca todo tipo de patrimonio insular, por ejemplo, hay varias zonas que reúnen valores de todo tipo. Por ejemplo, aquí en el norte tenemos la Rosa de los Negrines, tenemos el poblado de la Alcogida en el puerto. Entonces, la pretensión es que esos ámbitos tengan algún tipo de protección, porque tienen edificaciones de valor, tienen los muros de piedra, tienen vegetación y tienen palmeras de años, ¿no? Reúnen una serie de condiciones, tienen un valor agrícola, se le juntan en ellas una serie de valores. En el caso de la Alcogida, como su propio nombre indica, hay un montón de estructuras para recogida del agua que venía de la montaña y aljibes. Hay dos grandes aljibes, después hay pequeños nateritos y tal, y todas esas estructuras son dignas de conservarse.
totalmente. En el caso de la acogida solo se intervino en las edificaciones, está bien, pero falta esa idea del conjunto, ¿no? Esa idea de recuperar lo que era el poblado original, ¿no? Yo siempre digo que a nivel institucional siempre se ha trabajado por recuperar de abajo para arriba, en vez de arriba para abajo. Es decir, recuperamos las gavias, generalmente se aran, se trabajan en ellas, pero desde arriba, desde los filos, esas cadenas, esos nateros, ese valor que tienen todos esos, esos muros, esas paredes de piedra seca, como comentamos, pues quizás no se le presta esa atención. Para no preguntarle a ella, porque como bien sabes, Loren, Maika fue una de las propulsoras del plan de protección de Higüey. Hacen falta más planes especiales de protección. ¿Qué hace falta para conservar todo este patrimonio que tenemos? O cuál es la idea de la asociación Efequén, ya para terminar y pasar con los compañeros de arqueología de la asociación Efequén. Tú mismo lo has dicho, mira Higüey y mira el resto. Claro que hace falta muchísimos más planes, no hay más que decir, nada más que viendo esos dos ejemplos. Nada. Pero sí quería decir una cosa que se me había pasado. En Fuerteventura, las épocas de hambruna, las épocas de grandes sequías, la falta de poderío económico, de alguna manera propició que llegara hasta nuestros días muchas obras sin tocar, tanto en el interior de las ermitas como en las paredes, en los muros. El peligro es ahora, el peligro es cuando ha habido dinero, cuando vienen los especuladores, es por eso que Efequén hace mucha falta para dar todo ese gran empujo, porque sí se había conservado muchísimo tiempo. Aquí se habían conservado las tradiciones, las viviendas, se habían conservado mucho tiempo porque no había ese empuje económico que hay ahora. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque el dinero puede ser muy contraproducente para lo que es la conservación del patrimonio. Pues quizás con eso nos quedamos, que el dinero a veces parece que lo soluciona todo y hace el efecto contrario. Loren, gracias por estar en La Pionada, y Maika, muchísimas gracias como siempre, porque además siempre has colaborado en todo lo que te hemos pedido. Y bueno, vamos ahora a hablar también con compañeros en este caso un poco más especializados en la arqueología, pues de muchas cosas, pero sobre todo de esta maravilla que tenemos a nuestras espaldas, la montaña sagrada de Tindaya. Pues continuamos con el programa La Pionada, con otras dos personas también de la Asociación Patrimonial El Efequén, responsables, entre comillas, porque son una familia, como bien comentábamos antes, muchísimas personas que están en esta asociación, con el amigo Derke, licenciado en Bellas Artes, con un máster en Arqueología, y con Rosa, licenciada en Historia, pero también experta en Arqueología. Bienvenidos a los dos a La Pionada. Rosa. Hola, encantada de estar aquí con ustedes. ¿Qué tal, David? ¿Cómo va? Aquí encantado. Pues vamos caminando por este camino que nos lleva a la falda de esta preciosa montaña, la montaña de Tindaya, la montaña sagrada de Tindaya, en el que bueno, existen unos grabados podomorfos con un valor increíble para esa cultura majo que existió en la isla de Fuerteventura. Cuéntanos un poquito de la historia de los grabados y sobre todo, bueno, de esa protección que muchos años se ha descuidado y que incluso todavía se sigue descuidando. Y bueno, imagino que la asociación El Efequén, una de las cosas que tiene también por norma es intentar luchar precisamente contra el expolio muchas veces que se ha también permitido en esta montaña tan importante para la isla Fuerteventura y para el pueblo de Tindaya. Sí, bueno, empezando por el principio de la pregunta que me hace, el origen de los grabados, pues los autores fueron la población majo que llegó a la isla de Fuerteventura aproximadamente al comienzo de la era. Y es un elemento cultural que ellos traen ya, un bagaje cultural que traen del continente. Tenemos en el continente pues numerosos también yacimientos con grabados podomorfos. En otras culturas también se graba al pie, con la simbología que conlleva, ¿no? Pues dejar la huella, el paso de esa persona que se va a lo mejor, o marcar pues una pertenencia al espacio y demás, ¿no? La montaña de Tindaya pues destaca porque tiene unos 300 y pico pues, pies grabados, con lo cual bueno, pues el yacimiento con grabados podomorfos más importante de
del mundo, porque no hay nada parecido. En Amtodi, en el Sáhara, hay un yacimiento que tiene unos 50, un poco más, grabados podomorfos, que es lo que más se parece que podamos hablar en ese sentido a Tindaya, ¿no? Se descubre Tindaya, bueno, Tindaya siempre estuvo ahí, Tindaya siempre estuvo ahí, y probablemente pues la gente de Tindaya, los pastores que subieran a la montaña, pues a recoger huevos de aves que podían anidar por ahí y tal, conocían esos grabados, ¿no? Pero hasta los años 80, 80 y pico, no recuerdo ahora bien las fechas, pues es cuando empieza pues a haber un movimiento cultural, un poco buscar los orígenes otra vez, ¿no? Nos hacían preguntas en ese entonces, pues las juventudes que empezaban a ir a las universidades de Fuerteventura, salía a estudiar a Tenerife, a Gran Canaria, se empezaron a hacer preguntas sobre pues quiénes eran los antiguos canarios, ¿no? En este caso pues los majos, y empezaban a salir nuevas cuestiones arqueológicas, como por ejemplo pues los grabados podomorfos de la montaña de Tindaya, ¿no? A partir de ahí pues ha tenido una repercusión muy importante en lo que es el patrimonio de Canarias, porque como decía pues no hay nada parecido en Canarias, en el mundo, y luego pues ha habido muchísima polémica, ¿no? Todos tenemos en mente pues el proyecto de Chillida, que bueno, fue digamos una bomba que detonó cuando se planteó pues hacer ese proyecto escultórico monumental en la montaña. Pues se crea una asociación para salvar el colectivo de Salvar Tindaya, para luchar por los derechos de la... Bueno, por los derechos no, sino para luchar para evitar ese atentado patrimonial contra la montaña. Hay una delimitación de un BIC, de un bien de interés cultural, que solamente correspondería a la parte de la zona de la cima de la montaña, donde están los podomorfos, pero tenemos que entender que el BIC debe ser toda la montaña, ¿no? O sea, y no solamente hasta la falda, sino probablemente deberíamos de coger un perímetro amplio alrededor, donde no se pudiera construir, donde no se pudiera pues hacer nada, sino es algo que tenga que ver con la riqueza paisajística o arqueológica que tiene la montaña de Tindaya, ¿no? Rosa, ¿por qué crees que se hicieron esos grabados en esta montaña y no en otras? Bueno, la verdad es que Tindaya es una montaña que destaca en el paisaje. Realmente no lo sabemos a ciencia cierta, porque es un tema que se lleva estudiando bastante tiempo y no se sabe realmente el significado que realmente tuvo para los majos los pies, pero sí que es cierto que tuvo una significancia especial, y eso es evidente por lo que decía mi compañero: más de 300 grabados, en un pitón traquítico que destaca en el paisaje, el color de la propia montaña, la orientación de esos pies hacia el Teide, ya está significando en el paisaje un espacio, y ese espacio se sacralizó o se hizo importante para los majos gracias a estos grabados que tenemos en la cima, ¿no? Y que bueno, poco a poco vamos estudiando. Y no solo la cima, porque tenemos que entender que los grabados están en relación con los restos arqueológicos que tiene las laderas de la montaña, y que son también igualmente importantes porque ponen en relación los contextos arqueológicos, una zona con otra, ¿no? Tenemos constancia de que hay restos de construcciones, cerámica abundante en las faldas de la montaña, restos de hogares que ya en su momento se excavaron en el año, si no recuerdo mal, 98, incluso con dataciones que nos encuadran el poblamiento de la montaña en época aborigen. Y que bueno, que tiene que seguir su estudio, porque solo estudiando la montaña y protegiéndola al completo vamos a ser capaces de entender también los grabados, ¿no? Los grabados no es algo que esté aislado, forma parte de una cultura, al igual que el resto de manifestaciones arqueológicas que tiene a su alrededor, ¿no? Vamos a seguir caminando un poquito por este precioso camino hacia la montaña de Tindaya. Derke, bueno, han existido durante muchos años extracción de piedra en la parte sobre todo sur de la montaña. Bueno, existe una solución, ya que bueno, ya se sabe que se ha intentado, pues como bien comentas, ese proyecto de Chillida que muchísima población rechaza, y yo rechazo también, obviamente. Pero bueno, ¿qué podemos hacer con la montaña de Tindaya para que tenga el valor y que la gente conozca realmente el valor que tiene? Se debería de intentar
buscar una opción para esa zona que está en el que se extrajo esa piedra. No sé, ¿cuál es el proyecto modélico, por decirlo de alguna forma, que tú, o en este caso la asociación El Efequén, defienden? Bueno, yo creo que no es una cuestión personal, yo creo que es una línea que muchas personas apoyan. O sea, la montaña Tindaya lleva muchos años ya de retraso de crear un parque arqueológico de visita. O sea, hay otros lugares en el mundo donde hay patrimonio menor, pero que no por menor es menos valioso, pero patrimonio menor a lo mejor, y tiene un parque arqueológico donde hay unos guías, donde hay una zona de tránsito, donde hay unos senderos, porque hablaremos también de que la gente está subiendo a la montaña, aunque está prohibido, pues hay unos senderos habilitados, eso, unos guías que te llevan, que te explican, un centro de interpretación donde puedes ver pues, los grabados, cómo los hicieron, qué pueden simbolizar. Y eso está faltando desde hace muchísimos años. Yo recuerdo tener apenas 10 años y ya el colectivo de Salvar Tindaya estaba bregando en las escuelas, llevándonos el proyecto al proyecto de Chillida, y por otro lado también estaba el proyecto de Chillida yendo a las escuelas para intentar generar ese apoyo de la ciudadanía, ¿no? Te estoy hablando de hace ya unas cuantas décadas ya. Entonces todavía a estas alturas estamos con esa brega, cuando desde mi punto de vista es algo que está más que claro, ¿no? O sea, aquí tenemos un monumento natural espectacular, tenemos un patrimonio arqueológico espectacular, y lo que nos hace falta es poner ya las herramientas para crear ese parque arqueológico, ponerlo en visita y que la gente suba con guías que estén cualificados para explicar pues, el patrimonio que se encuentra en él, y sobre todo caminar por senderos habilitados para no erosionar los grabados, porque son piedras muy frágiles, ¿no? Entonces muchas veces los grabados casi ni se ven ya, entonces lo puedes transitar, lo puedes destruir, ¿no? Entonces por eso la gente tiene que tener cuidado cuando sube, no subir. Lo ideal es no subir, pero lo que está claro es que la administración tiene que poner de su parte para que la gente pueda subir con las garantías de que el patrimonio pues, no se erosione y no se pierda, ¿no? Sí, ahí has dado quizás en la clave. Yo soy muy amigo de los senderos, a mucha gente no le gusta, pero marca un poquito la senda por donde deben ir las personas, y así se evita el que cada uno vaya por donde quiera. Por supuesto, hay que recordar, como bien comentabas, a otras asociaciones que han luchado desde muchísimos años porque esta montaña se mantenga como está. Pero bueno, si nos vamos quizás, Rosa, a otro punto de la isla, a otros puntos, bueno, ¿qué tenemos de arqueología o con valor arqueológico en esta isla, o los lugares más importantes que tenemos desde el punto de vista arqueológico? Bueno, Fuerteventura tiene una riqueza arqueológica espectacular. Tiene unos yacimientos arqueológicos que bueno, a falta de hacer mucha investigación y muchos estudios, ya por sí solos, visitándolos, nos damos cuenta de la entidad que tienen y lo que significó para el pueblo majo, ¿no? Tenemos poblados de entidad que parece que estuvieron ocupados durante muchísimo tiempo, como puede ser el Valle de la Cueva, el Llano del Sombrero, la zona del Malpaís de la Arena, incluso el poblado de la Talayita. Los malpaíses tienen una riqueza en su interior que, gracias en parte al paisaje, ha quedado imperceptible a los ojos y a las urbanizaciones, a la destrucción a veces, ¿no? Y bueno, lo que hace falta es, en primer lugar, conocerlos, ¿no? Y en segundo lugar, divulgarlos, porque al igual que Tindaya, si uno sabe lo que hay, lo valora, lo quiere, y esa oportunidad también hay que dársela a la población que no es experta, que no va a lo mejor a congresos, ¿no? Porque al fin y al cabo el patrimonio es de todos, ¿no? Es de todos nosotros, todos deberíamos poder disfrutarlos con la conciencia adecuada y con el cuidado y el mimo adecuado, porque solo de esa manera va a permitir que perviva en el tiempo, ¿no? Y bueno, la riqueza arqueológica de Fuerteventura queda demostrada sobre todo en los más de 800 yacimientos arqueológicos que conserva la isla y que están catalogados, y sabemos que hay muchos más de esos que no se encuentran ahora mismo en ese catálogo, y por eso también tenemos que tener la responsabilidad, y desde el Efequén yo creo que es importante tomar las medidas necesarias por parte de la administración y en la parte en la que a cada uno le toca para que se conserven en un futuro, ¿no? Son yacimientos que han pervivido, pero que seguramente habría otros yacimientos que a día de hoy no se conservan, otros poblados
que bueno, por el propio devenir de la isla, ¿no? El aprovechamiento de la piedra para hacer las gavias o el arado de por ejemplo, gran parte del territorio en esos momentos en los que hubo pues una explosión agrícola, ¿no? Todo eso, incluso las últimas urbanizaciones, el boom del urbanismo, ¿no? En Fuerteventura, pues ya que sabemos lo que nos queda, lo que ha pervivido a lo largo del tiempo, ahora nos toca a nosotros y sobre todo a la administración tomar las medidas adecuadas para que no se pierdan, ¿no? Para que las generaciones futuras lo puedan disfrutar, valorar y a su vez dar en herencia a las siguientes generaciones, ¿no? Yo creo que has dado en la clave. Lo que no se conoce no se valora, Derke, y lo que no se valora, bueno, pues no se cuida, y quizás ahí tienen y para finalizar, un punto importante o tienen que estar ahí las instituciones. ¿Cómo podemos proteger, o cómo pueden proteger las instituciones este monumento natural o cualquiera de las excavaciones que se han hecho, o cualquiera de los restos arqueológicos que hay en la isla de Fuerteventura? ¿Cuál puede ser ese plan global para la isla de Fuerteventura? A ver, la clave está clara, o sea, la clave es implicación, falta implicación por parte de las administraciones, tanto Gobierno de Canarias ahora, pues, bueno, la Dirección General está apostando fuerte también por el patrimonio, por la directora que tenemos ahora en la actualidad. El problema es que cada 4 años pues van moviéndose esas fichas y a veces pues hay gente que se implica más, gente que se implica menos, ¿no? El Cabildo de Fuerteventura tiene que echar el resto también por conservar los yacimientos que tenemos, porque es un patrimonio que somos desconocedores de la riqueza patrimonial que tenemos en la isla, ¿no? Podemos mirar hacia otras islas para aprender, porque hay otras islas que están haciendo otros trabajos muy bien, que están apostando por el patrimonio arqueológico, sacándole también ese jugo de ponerlo a disposición del público local, digamos, a la gente que vive en las islas, pero también ese público que muchas veces parece que si no hay un rédito turístico, pues no se implica la administración. También hay posibilidad de sacar, digamos, ese rédito turístico, sacarle jugo turístico al patrimonio arqueológico. Entonces, básicamente lo que hace falta es que las administraciones se impliquen, se pongan las pilas, ¿sabes? Y nosotros como arqueólogos, pues Rosa y yo y otros compañeros en Fuerteventura llevamos muchos años trabajando, y cada año es como empezar casi de cero, ¿no? Y tenemos proyectos que sí van cogiendo carrerilla, pero otros que cuestan mucho sacar, ¿no? Entonces, que nos gustaría, pues eso, que los cabildos, ayuntamientos, pues, se impliquen y vean que el patrimonio es algo que nos pertenece, que tenemos que cuidarlo, que tenemos que dejarlo en herencia a los que vengan por detrás, y si no lo cuidamos nosotros ahora, pues se va a seguir deteriorando, ¿no? Entonces esa es la clave, ¿no? O sea, al final son ellos, porque esto es un patrimonio de todos, pero lo financian, digamos, las administraciones públicas con dinero de todos los contribuyentes. Entonces, bueno, pues ahí está la clave, ¿no? Que se impliquen. Bueno, pues vamos a aprovechar este programa, que no sé la audiencia que tiene, pero seguro que alguien nos ve, y desde aquí, bueno, pues animar a esas instituciones que tienen que arrimar más el hombro, y como bien tú comentas, eso, que aunque vengan otros políticos, pues un poco que sigan la línea de los anteriores, y que cada vez que entre un partido nuevo o políticos nuevos, que no se cambie totalmente un plan de trabajo como se viene haciendo posiblemente en los últimos años. Derke, Rosa, muchísimas gracias por estar en La Pionada, ha sido un placer, y bueno, seguimos buscando más protagonistas en el pueblo de Tindaya. El monumento a Miguel de Unamuno de Montaña Quemada es una obra del escultor gran canario Juan Borges, realizada a partir de un boceto del pintor majorero Juan Ismael. El 22 de enero de 1980 fue inaugurado este monumento, que se levantó en memoria del escritor salmantino que vivió desterrado en nuestra isla debido a sus enfrentamientos con la dictadura de Primo de Rivera. La
La Casa Alta de Tindaya recibe este nombre por ser la primera casa de 2 plantas que se construyó en este pueblo. Su construcción se pudo realizar a finales del siglo XVIII, principios del XIX, y se relaciona con la alta burguesía majorera que se estableció en La Oliva y que se dedicó al comercio de la cochinilla y de la horchilla. Esta es una de las edificaciones civiles más características de la arquitectura tradicional señorial majorera y cuenta con influencias coloniales. Entre estas paredes nació nuestro próximo protagonista. Pues como decíamos en la introducción, nos encontramos en la Casa Alta de Tindaya y en ella nació nuestro siguiente protagonista, Eugenio Cabrera Montelongo. Bienvenido a La Piona, Eugenio. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿hace cuántos años naciste en esta bonita casa de Tindaya? Bueno, pues según mis padres, hace 71 años que nací en esta casa, joya arquitectónica no solo del pueblo de Tindaya, sino yo diría que del municipio de La Oliva, y afortunadamente restaurada, no en su conjunto y como era la casa antiguamente, pero bueno, se le ha dado un lavado de cara que prestigia y dice mucho de lo que es la recuperación de nuestro patrimonio histórico. Has dado en la clave, recuperar ese patrimonio histórico. Hemos estado grabando por el pueblo de Tindaya numerosas casas que siguen esperando esa rehabilitación. Tú que has nacido aquí, que has vivido aquí durante bastantes años, ¿cómo recuerdas esas casas o ese pueblo de Tindaya cuando eras niño o cuando eras joven? Mira, sabes, yo creo que quizás es porque ya tengo bastantes años arriba y una de las cosas que echo en falta ya hoy en día es la humildad con que nos movíamos en aquella época, en que no había prácticamente ni ricos ni pobres, sino que todos éramos de la misma clase social, todos éramos pobres, pero todos éramos felices. Hoy en día las diferencias y las diferentes clases sociales nos hacen perder eso que había antes, que era, yo le llamo humanismo, y eso se ha perdido en la actualidad. Recuerdo viviendo en esta casa todavía con 11 años, que me marché de esta casa, casi 12 años, que llegaban algunos vecinos porque había muerto algún vecino en el pueblo y venían a citar, como se le llamaba en aquella época, que no era otra cosa sino para venir a decirle a mis padres que fulano o fulana o mangano habían muerto y que había que ir a velarlo y acompañar a su familia. Ese tipo de humanidad se ha perdido y es una pena que vivamos hoy en día que parece que no conocemos a nadie. Hoy se muere un vecino de Tindaya que quizás eran amigos míos o son amigos míos, y yo me entero pues cuando ya lo han enterrado y ya han pasado a lo mejor una semana. Y eso, pues, bueno, quizás será por la edad, pues sí que lo añoro, por así decirlo. Tus padres son de aquí, de Tindaya, tus abuelos. ¿De qué se vivía en aquella época? Entendemos que a pesar de tener algunas gavias, no era un pueblo muy fértil como pueden ser otros aledaños, pero bueno, también había una costa en la que muchos entiendo que también iban a pescar. ¿De qué vivían tus antepasados? Lo que recuerdas de ellos. Mira, lo más que se vivía aquí era más que de la agricultura, que también la agricultura de secano, de cereales y tal, se vivía más de la ganadería. Prácticamente todos los vecinos de este pueblo prácticamente eran todos ganaderos. Todos tenían su rebaño de ganado
para vivir y el sustento. Y luego pues nació el tema de la piedra cal, como todos sabemos, y a partir de ahí pues empieza una economía de la isla de Fuerteventura, como fue la piedra de cal, suelo muy rico el de Tindaya en ese tipo de materiales. Y bueno, pues como antes te decía, teníamos poco, pero lo poco que teníamos lo compartíamos entre todos y no había esas diferencias de clases que existen hoy. Y prácticamente yo creo que no había envidia entre unos y otros, ni había esa rivalidad vecinal que hoy nos encontramos. Y eso se ha ido perdiendo con el tiempo y, y no es bueno. Yo creo que deberíamos de eso que tanto se nos llena la boca de decir de la solidaridad, yo creo que brilla por su ausencia en estos momentos. De la pesca, ¿tu familia alguno se dedicaba, o bueno, o recuerdas de personas de aquí también que se dedicaran exclusivamente a la pesca, aunque yo supongo que sería en las épocas de verano cuando más se acercaban a la mar del norte, pero bueno, no sé si recuerdas algunas personas bueno, que iban hacia la mar del norte? Había muy poca gente que se dedicara a la pesca profesional. Solo se dedicaban a la pesca, iban a la pesca de vieja. Y entonces pues la secaban y eso formaba parte de los alimentos que tenían aquí en Tindaya. Pero así de la pesca profesional, yo no sé si alguno, yo desde luego de mi familia, no se dedicaban a la pesca profesional ninguno. Sí, que bueno, que era un recurso más, como puede ser el marisqueo también, ¿no? Sí, también, y sobre todo en verano, pues sí acostumbraban a ir al mar a coger mariscos, mejillones y lapas, y eso sí habían algunos que se dedicaban, sobre todo más las mujeres que los hombres, que iban a coger el marisco para luego hacer el prestigioso escabeche que tan rico era. Pues hacían escabeche y era un recurso económico más del que podían disponer. No sé si la escasez de agua en la época tuya hubo algunos años que fueron duros. Entiendo que bueno, que había muchos aljibes, la cultura del agua estaba muy arraigada. Aquí tenemos esta preciosa montaña, la montaña de la Muda, que también tiene muchas fuentes. ¿Recuerdas de años malos en los que la escasez del agua... Sí, claro. Yo no solo eso, sino que recuerdo a mi madre que salía de aquí, iba a una fuente que le llamaban la Fuente de la Palma y otra aquí que era la Fuente de la Araña, que estaba aquí por delante, y iban y traía un garrafón de agua a la cabeza. De eso me acuerdo yo. Y yo no sé por qué no utilizaban los animales que tenían burros, que tenían camellos, pues no sé por qué no los utilizaban para traer el agua. Seguramente que es que no daba agua a la fuente, sino para un garrafoncito, porque yo recuerdo que mi madre, junto con otras vecinas de aquí, iban de madrugada para coger sitio en la fuente y poder llenar el garrafoncito de agua. De eso sí me acuerdo yo. ¿Cuándo abandona el pueblo de Tindaya, Eugenio? Y bueno, ¿y para qué se abandona un pueblo? Bueno, yo estuve aquí hasta los 16 años y a los 16 años pues estaba de moda o había un escape de salida de aquí para ganarnos la vida porque no había trabajo, no había nada. Y entonces me fui a El Ayun, al Sáhara, que era la única salida que había de aquí. Y bueno, pues allí estuve hasta que me fui a hacer el servicio militar y ya me instalé aquí. Y es verdad que a partir de los años 68
alrededor de los 70, pues esto empezó a mejorar mucho y empezó a cambiar la vida del majorero y por tanto empezó la economía a florecer un poco, hasta allá por el 70 y pico que vino la potabilizadora a Fuerteventura, que fue, digamos, el despegue de la isla de Fuerteventura y de los majoreros. Volvamos para finalizar esta entrevista dentro del interior de esta preciosa casa, de la Casa Alta de Tindaya. Tiene muchísimas leyendas, pero bueno, tú estuviste ahí dentro. ¿Qué recuerdas? ¿Los huecos? No sé, algo que recuerdes de ese interior de la Casa Alta. Recuerdo anécdotas muy encantadoras. O sea, aquí abajo, en la planta baja, útiles, yo recuerdo que habían 2 habitaciones. Esta parte más cercana aquí era la cocina, y yo de lo que recuerdo aquí era e incluso a mi prima o mi parienta Milagro, me acuerdo de verla aquí tostando castañas en aquella época. Y esos son recuerdos de juventud, de niñez, que no se te olvidan nunca. Y de todas esas cosas me acuerdo yo de esta joya arquitectónica, como me gusta llamarla. En la parte del sobrado, en la parte alta, ¿qué es lo que había? En la parte del sobrado subíamos, yo subía a jugar arriba. Allí es donde se quedaban mis tíos, estuvieron viviendo ahí cuando solteros, y cuando yo pequeño subíamos arriba y teníamos un problema que era la ventana, y cuando había viento fuerte la ventana se abría y eso era un escándalo por la noche. O sea, por tanto me acuerdo perfectamente de eso. ¿Y la zona del patio? ¿Qué recuerdos tienes de esa zona? Las zonas del patio, de lo que yo recuerdo, era cuando llovía, que eran auténticas lagunas de agua en el patio. Sí. ¿Alguna cosita más? ¿Alguna anécdota que recuerdes, no sé, de tus padres, de tus abuelos que vivieron justo aquí en esta casa de aquí enfrente? ¿Algo que recordar para despedir esta bonita entrevista? Tantas anécdotas tiene uno, que yo era quizás jovencito como yo, niño como yo, en toda esta zona de la Casa Alta, como decimos, a esta zona de arriba del pueblo de Tindaya, pues estaba yo solo, y todos eran mis primos de mi madre, y todo eso, todos eran mayores, y yo pues era el niño mimado de toda la familia. Por tanto, en esa casa que está aquí delante vivía una tía de mi madre, y bueno, pues me criaron igual que, o más que mi madre, y por tanto las primas de mi madre para mí son como unas auténticas hermanas. Pues Eugenio, se te ve feliz por recordar las vivencias de esta casa, lo feliz que fuiste de niño, y te agradecemos en nombre de la Pionà, bueno, pues que hayas estado estos minutitos aquí con nosotros. Ha sido un verdadero placer, bueno, pues conocer todas las vivencias que has tenido tú aquí en el pueblo de Tindaya. Vamos a ver si hacemos lo posible entre todos para que esto sea abierto al público y pueda disfrutarlo el conjunto de la sociedad. Vamos a ver. Pues sí, ya que está rehabilitado, por lo menos darle un uso, y un uso adecuado a esta preciosa casa, la Casa Alta de Tindaya. Seguimos buscando más protagonistas en el pueblo de Tindaya. La Cueva de las Brujas o Cueva de la Señora es una cavidad natural que forma parte de un tubo volcánico de grandes dimensiones que arranca desde la base de la montaña Tindaya y tiene la salida en el barranco de Esquinzo. Numerosas leyendas se esconden entre sus paredes. Aquí en estas costas, desgraciadamente, han perdido la vida muchos de los habitantes de Tindaya. He aquí nuestro pequeño homenaje a todas esas personas que se fueron entre sus aguas.
Pues nos encontramos para finalizar el programa en casa de Dominga Vera González, una octogenaria con más de 80 años, no vamos a decir el pico tampoco hace falta, ¿verdad, Dominga? El pico puede ser como el de un loro. Pues como el pico de un loro, 80 y pico, además con la perrita, con Akira aquí al lado a nuestros pies, y bueno, Y la gata también. y la gata un poquito más allá. Dominga, naciste aquí en el pueblo de Tindaya. Cuéntanos un poquito quiénes eran tus padres, de dónde eran. Mi padre era de Vallebrón, mi madre de aquí, natural de Tindaya. Y nací en Tindaya yo. ¿Y qué recuerdas tú de tu niñez, del pueblo de Tindaya? ¿Qué hacían los niños? Trabajar, entiendo también, ¿no? Trabajar y jugar en los juguetes que habían antes, no como hoy. Jugábamos a la docena, jugábamos al perrito cogido, jugábamos a esas cositas así. ¿Y trabajar? ¿En qué tenían que trabajar los jóvenes antes aquí en el pueblo de Tindaya? Trabajar en la labranza, haciendo arando y arrancando y trillando para recoger, para poder sobrevivir. Cuéntanos qué se cultivaba aquí en Tindaya. Trigo, cebada, lentejas, garbanzos, chícharos, papas cuando había agua se plantaban, cebolla, ajo, todas esas cosas de comida. También hubo mucha ganadería aquí también, mucha gente que vivía también más de la ganadería que la agricultura, se puede decir, en Tindaya, ¿no? Sí, pero hoy no queda nada, porque no podemos sostenerla, porque han puesto las cosas que no se pueden tener los animales. Su marido, que falleció hace ya algunos años, sí que tenía un ganado, ¿no? Tenía ganado y era pastor. Bueno, las teníamos en la casa, pero él trabajaba en la construcción. En la construcción trabajaba, sí. Me acuerdo yo perfectamente con su sombrero trabajar en la construcción. ¿Cómo conoció a Maestro Francisco? ¿Que cómo lo conocí? Pues en los bailes, bailando y cantando porque me gustaba. Y bailaba. Y allí nos conocimos. ¿En qué baile recuerda usted de bailar con Francisco? ¿En qué bailes por aquí? Por aquí, donde quiera que los había, porque antes se hacían los bailes en donde hubiera una casa amplia, que hubiera una casa grande, porque antes no era esto de los músicos ni nada, sino los mismos del pueblo, guitarra y timple. ¿Y en qué casas aquí recuerda de bailar? ¿En qué casas de Tindaya se le llamaban como casinos, ¿no? Como, Sí, una casa de mi abuela, me acuerdo de los bailes, y en casas más, pues ahora mismo no recuerdo, muchas más casas. Además, había un instrumento que no sé si recuerda usted que se utilizaba mucho, que era el violín también. Sí, el violín, sí, que era un peninsular que había aquí. Me acuerdo que una vez canté era chiquita, mi hermano me cogió, me dijo, estaba Valeriano se llamaba, que tocaba el violín, mi hermano tocaba la guitarra, y otro chico, Pedro Cabrera, que para descansa, que ya falleció también, tocaba el timple, casa de Raimundo Domínguez. Y yo era chiquita, y mi hermano me llamó, ellos estaban en un escenario, mi hermano me llamó y dice, Dominga, ven que vamos a cantar. Y mi hermano me cogió y me sentó así en el muslo y me dijo, y se canta, y me acuerdo del cantar que canté. Pues venga, pues vamos a cantarlo aquí ahora. Y dice, bueno, pues vamos a cantar Candelaria, que en paz descanse, que ella también falleció, la mujer de Raimundo. Cuando canté, me acuerdo que canté, digo, como soy tan pequeñita y tengo tan poca voz, grito con toda mi alma, viva la Madre de Dios. Ella se quedó, Jesús, Jesús, Jesús. Se quedó. Y yo ya digo, yo siempre he sido chica, pero cuando eso era chica de edad y de cuerpo y de todo. Bueno, fuiste creciendo como el resto de los niños aquí, y cuando fuiste más jovencita tuviste que salir del pueblo de Tindaya e ir a trabajar a los tomateros. Creo que incluso tomateros en La Matilla estuviste. En La Matilla, sí, señor. Y también hubo empaquetado en La Matilla. Cuéntanos alguna anécdota ahí de la Matilla. Pues eso, que trabajando allí en los tomateros, y cogíamos el tomate y luego lo empaquetábamos. Ya ves que hay un almacén abajo. Allí hubo un paquetado de tomate.
Una vez llegaste 15 minutos tarde. Sí, no, que no llegué ni 2 minutos. ¿Qué va? Y me dijo, dice, ponte fuera. Yo enseguida fui a coger los guantes y para ponérmelos, para coger el tomate. Y me dice, no, déjate estar porque te voy a descontar 1/4 de hora. Digo, a mí no me descuenta usted 1/4 de hora, a mí me descuenta usted el día. Se arrancó. Y entonces me dice, no, él pensaba que yo no me marchaba, pero estar yo sentada allí para que las demás se rieran de la gracia, no, porque yo sabía que no tenía derecho. Y como que lo entendí así, pues lo hice así, entonces él me dijo. Y cuando el hijo vino aquí a mi casa, se lo dije. Digo, mire, le voy a contar una historia de su padre, que me pasó con su padre. Dice, dígame usted. Y se lo dije. Y me dijo, y la verdad que se le saltaron las lágrimas. Dice, me ha hecho usted llorar. Digo, pues yo no lloré, sino yo venía tranquila allá para mi casa para descansar ese día. ¿Quiénes eran los propietarios de esas fincas? ¿Recuerdas? Don Benjamín Dorta. Los propietarios, pues no lo sé. Pero bueno, Benjamín Dorta, que era de Tenerife, entiendo, ¿no? Por el apellido. Sí, que Dorta tenía esto de zapatos también, una paletería. Y la verdad, y después tuvo un almacén de empaquetado también en Gran Tarajal. A Gran Tarajal también fue a empaquetar, a trabajar. ¿Cuántos años estuvo en Gran Tarajal trabajando? Pues estuve 15 años. ¿15 años? 15 años, sí señor. Trabajé en la Fedora, que era el nombre del dueño de... Bueno, la Fedora era la del cigarro. La Fedora, y después, pues ahora no me acuerdo, el último que estuvimos, con el que estuvimos. Bueno, 15 años son muchos años. Después vino otra vez para Tindaya, sí. Y bueno, creo que también hace paredes de piedra y todo. Esos son leyendas que me cuentan. Todas las que están aquí las he hecho yo. Las he hecho yo. ¿Y todas esas paredes tan bonitas las hizo usted? Sí, señor. Pues, ¿qué cree usted? Que yo no, para eso no hay que ir a un colegio. ¿Y qué más hace? ¿Qué más hace? Cuéntenos qué más hace. ¿O que se le da bien? Pues amasar gofio. Amasar gofio cuando tengo ganas de comer. Y antes iba, cuando podía, y cogía marisco para comer. Y ahora ni puedo ni dejan. Sí, ahora ni se puede ni dejan. ¿Qué recuerdos tiene de coger marisco? ¿Iba a coger, ¿qué cogía? ¿Mejillones, lapas? ¿Iba a pulpear? ¿Iba a cangrejear? No. No, a cangrejear no, eso sí es verdad que no. Los cogía si se me venían a mano, pues los cogía, pero salir yo como salían antes de noche a cangrejear, eso no. ¿Y qué hacía con los mejillones, con las lapas? Es decir, ¿los secaban también? Secábamos y los guisábamos y los poníamos en vinagre en botellas. En escabeche también se ponían a veces, ¿no? Sí, y las lapas, y trabajé bastante en eso, bastante. Y me pagaban la botella del mejillón, la pagaban a 5 pesetas. Y la de lapas a 4. Mira qué negocio. ¿Y la de Bulgaos? La de Bulgaos me los comía yo. Porque si hay algo que no se paga con el esfuerzo, es una botella de Bulgaos, ¿eh? Muchos cubos de Bulgaos hay que sacar para llenar una botella, ¿eh? Sí, señor, sí. Y yo, pues como me gustaban, me los comía. Bueno, pues ya vemos que ha hecho de todo en esta vida. Mucha gente, entiendo que el pueblo de Tindaya, mucha gente también ha perdido la vida en esa costa porque, bueno, igual que les ha dado, también han quitado muchas familias y, bueno, también habrán recuerdos mucha gente que ha dejado de estar aquí en este pueblo porque la mar se los ha llevado, ¿no? Sí, la mar se los ha llevado, sí. Y tengo un recuerdo, pero bastante grande, bastante. Bueno, vamos a no recordarlo porque siempre eso da mucha pena. También hace calado. También ha hecho calado, sí señor. También venir de la mar de estar sacando sacos de marisco y llegar a mi casa. Tenía una hermana que lo guisaba y nos sentábamos al pie de un telar, aguja para arriba y aguja para abajo, para que me pagaran un mantel de 3 metros
con 24 servilletas y me daban 500 pesetas por calar eso. 500 pesetas, ¿en qué año podemos estar hablando? ¿Hace cuántos años? Muchos, lo menos más de 50. Bueno, 500 pesetas hace 50 años era dinero, ¿no? Sí, pero también la espalda mucho se sufría también. Bueno, tengo entendido que también se llevaban a otras islas, se vendían en otras islas. Yo aquí los repartía en Natividad de Lajares, que ya falleció también la pobre. Y está María, ¿cómo es el apellido de...? María Chacón. Chacón era el marido. La mujer de Goyo, Chacón. Bueno, recuerda de entregarle todos esos trabajos para que ella después los vendiera. Y pues ellos los vendían, sí. Ellas nos daban la tela marcada y todo, y después nosotros la calábamos. ¿Cuántos hijos tiene? 4 que paraban en 6. 4 hijos. Y bueno, cuénteme cómo se criaron a esos 4 hijos. Entiendo que con muchísimo trabajo, muchos años de sequía también, que entiendo también que serían difíciles. ¿Cómo se sacan 4 hijos adelante? Pues con muchos trabajitos, sí, con muchos. Mi marido trabajando, ganando una miseria de sueldo, porque la verdad es que, pero no se me quedaron sin comer nunca. Y dígame los nombres de los 4. Francisco, María Benina, Marcos y Ricardo. ¿Y cuál es el más ruinito de todos? Francisco. Paco, el amigo Paco, que lo conozco bien. ¿Y a qué está dedicado Paco ahora? Ahora está dedicado a la ganadería. A la gandulite. No, hombre, es un hombre trabajador. Y además, le digo, tiene una familia encantadora. Conocí a su marido e incluso tuve la suerte de estar trabajando, echándole una mano en el castillo, trabajando con él. Y bueno, tengo muy buenos recuerdos de su marido. Y Dominga, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de esta preciosa casa en un atardecer que ya empieza a ser bonito, porque aquí hay buenas puestas de sol desde esta casa. Y me alegro mucho de verla así, tan entera. Me alegro mucho también de verte, mucho, porque me das muchos recuerdos también. Bueno, pues con la amiga Dominga nos despedimos en el programa de hoy de La Pioná. Hasta una nueva temporada. Ha sido todo un placer. Hemos recorrido 10 de los pueblos de Fuerteventura y esperamos que en próximas temporadas volvamos a hacerlo. Con mis trajes de pioná, tras las labores bien hechas. Si no es por la mano amiga, se perdía la cosecha.